Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a nuestro canal Estilo y Decor. Mi nombre es Ginela y hoy vamos a realizar estas hermosas hojitas. Para ello vamos a utilizar una cuerda de 30 centímetros, la cual doblaremos por mitad y vamos a hacer este nudo, que es el nudo alondra invertido. Estoy utilizando unas rajitas de canela para hacer estas hojitas. Ustedes pueden simplemente utilizar las cuerdas. Ahora vamos a colocar 3 cuerdas dobladas por mitad y en esta posición con esta dirección. Ahora vamos a colocar unas en dirección contraria, introducimos los extremos del que hemos colocado abajo e introducimos los extremos del que acabamos de colocar en el bucle que se forma o que formamos con los de abajo. Apretamos bien. Ahora vamos a separar los cabos de nuestra cuerda. Si utilizan cuerda peinada, urdimbre o hilaza, como la conozcan, es mucho mejor. Yo aquí estoy utilizando la torcida, que es la cuerda que normalmente más se utiliza, y este es un proyecto que es muy bueno para reciclar nuestros retazos, nuestros sobrantes de cuerdas de otros proyectos. Como pueden ver aquí, peinamos, planchamos. Ahora vamos a crear un engrudo especial con agua y goma o cola blanca. Esto no tiene una receta especial. Normalmente yo trato de colocar más agua que lo que es la goma o la cola blanca, para que no se note tanto la goma al momento de secarse, que se nota sobre el hilo de algodón. Entonces, para ello le coloco más agua. El agua también le permite que no se levante tanto los hilos del algodón. Y yo doy una súper recomendación. Antes de colocar el engrudo, yo aquí estoy colocando primero el engrudo en esta hojita. Quiero que vean la diferencia. Vamos a colocar el engrudo primero en esta hojita y quiero que noten algo en los bordes. Pueda que no ocurra en todo el borde, pero normalmente ocurre. Y es que se va a ir levantando, va a querer buscar la forma original del que tenía el hilo, que era un hilo torcido. Aquí pueden notarlo. Tiende a levantarse. Este es uno de los problemas que encontramos al hacer las hojas. Recomendación: usar un rociador, como lo acaban de ver, con agua, solamente agua. Igual se van a tratar de torcer o de voltear, girar, pero aquí lo que vamos a hacer es que vamos a peinar nuevamente húmedas. Peinamos, las humedecemos y las peinamos, y esto nos va a permitir que ellas se queden en una posición y estén húmedas, y al momento de colocar el engrudo, los hilos permanezcan en su posición. Este es el truco, creo que principal, para que ellas no se levanten, que es otra de las problemáticas que tienen las hojas. Es un truco muy práctico, y cuando yo lo descubrí fue una salvación, la verdad, porque me quedaron al principio hojas que se levantaban en los bordes. Este es el primer truco, y ya posterior a humedecerlas y peinarlas y dejarlas en la posición que queremos, entonces colocamos el engrudo de esta manera. Les recomiendo, si son hilos o cuerdas gruesas como esta, que es de 4 milímetros, les recomiendo que le pasen hasta 2 veces. O sea, esperan que se seque, posteriormente vuelven a pasar. Y cuando son maxi hojas, los recomiendo aún más, que les pasen mínimo 2 veces. Cuando se secan, les vuelven a pasar. Aquí pueden ver que a pesar de que les vuelvo a colocar, tiende a querer levantarse. Entonces quería hacer las 2 hojas diferentes para que vieran cómo es el proceso y las diferencias en ambas. La diferencia entre una y otra es que los hilos quedan un poco más tensos, la que humedecemos primero y colocamos el engrudo después, a esta que colocamos el engrudo de una vez. Y bueno, aquí ya están endurecidas, y quiero que noten algo. A pesar de que estas son chicas,
podemos notar que van a quedar en algunos lugares como que se quiebra, o sea, se despega una hebra o hilo del otro, entonces quedan estas aberturas. Le pasamos nuevamente la plancha y cortamos algunos hilos que hayan quedado largos. Ahora, ¿qué es lo que yo hago para que ellas queden aún más firmes, más rígidas? Yo les coloco una tela. Esta tela se llama entretela, en otros países pueden llamarse de otra manera. Ella tiene un adhesivo que se pega a la tela, en este caso el algodón, con calor. Vamos a utilizar nuevamente la plancha y ella tiene un brillito. El brillito es la goma. Del otro lado está más neutro y el del brillito es la goma, o sea que ese es el que vamos a colocar justo en la parte de atrás de nuestra hoja. Pasamos la plancha, pasamos de a poquito, con poquito calor, y luego ya le pasamos hacia afuera para que pegue. Lo hacemos de poquito hasta que podamos ir notando que se va pegando. Aquí podemos ver que ya se está pegando justo del lado donde lo hemos empezado. Y ya podrán ver el resultado. Si ustedes quieren pueden recortar un molde. Del molde recortan la entretela y posterior a eso entonces la pegan en la hoja, recortan después la hoja. Esa es una opción. Ahora recortamos el excedente en los bordes de esta manera y pueden notar que donde se abrió un poco la hoja aún sigue viéndose abierta, a pesar de que está pegada en la parte de atrás. No se ve que está unida las hebras de los hilos. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a utilizar más del engrudo y vamos a colocar en esas partes donde hemos notado que se ha abierto o quebrado la goma, porque realmente es eso lo que ocurre. La goma se quiebra y se despegan esas partes que no quedaron bien unidas. Y ahora sí se va a ver muy rígida. Les recomiendo que cuando seque pasen nuevamente la plancha y va a quedar súper rígida. Lo pueden utilizar en el retrovisor, en las manijas de puertas o armarios y les va a quedar fenomenal. También pueden utilizar la canela como difusor de los aceites que prefieras para tus espacios. Si te ha gustado el video, dale a me gusta y si tienes alguna otra pregunta sobre hojas, déjamela aquí en comentarios. Les estoy preparando el próximo que son maxi hojas, así que muy pendientes, suscríbanse y nos vemos hasta el próximo video. Pásenla bien y bendiciones.